Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez y hoy me acompaña Cianya Ponce, que como lo prometí es deuda, comenzamos ya con esta sección hace 15 días y por supuesto vamos a avanzar con ella para que hablemos hoy de la película Farewell Amor, que, bueno, nos va a ampliar un panorama sobre la vida inmigrante y pues también con estos dotes dramáticos. Hoy comenzamos a hablar de esta película y espero que disfruten esta charla. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos y El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. ¿Qué tal, Cian? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que empecemos a hablar sobre esta magnífica película. Hola Gaby, ¿cómo estás? Un gusto a todos los componentes literarios que están ahí. Estoy muy contenta de ahora ya reunirnos y estarán escuchando mi voz aquí cada 15 días también. Esperemos que les guste mucho la sección. Y como mencionas, Gaby, vamos a hablar de una película muy bonita, muy reciente sobre reunión familiar y migración. Así es, Cian, pues vamos a la sinopsis y para no quemarles toda la película, pues yo creo que nada más les voy a dar algunos pequeños detalles para que se les antoje verla y corran a abrir la plataforma en Movie o si no, después nosotros vamos a encargarnos de compartirles alguna página en donde puedan verla. Y bueno, comenzamos con esto. La película tiene una historia pues bastante interesante, trata de Walter, que es un inmigrante angoleño que pues se va a Nueva York y después de 17 años se logra reunir nuevamente con su familia, que es su esposa y su niña, que bueno, ya ni tan niña, ya es una adolescente de 17 años. Y bueno, llegan a Estados Unidos y comienzan pues con esta nueva vida donde pues van a compartir un departamento a pesar de que ya son casi desconocidos. Y pues hay algo bien importante acá que es como el motivo principal de esta película y es que van a descubrir un amor compartido por la danza que los va a ayudar a superar la distancia emocional entre ellos. Entonces, pues suena bastante interesante y pues me encantaría que corrieran después a ver esta película que seguramente les va a encantar. Sí, ¿no? Y vale la pena mencionar que esta película salió este año y ya participó en diversos festivales como el Sao Paulo International Film Festival, el BFI London Film Festival y el AFI Fest. Y además de eso también participó en el Festival de Sundance, donde ganó como premio de los productores por elementos narrativos. Así es, fíjate, este tipo de películas es lo bueno que además de que traen buena historia, siempre están compitiendo con diferentes festivales y gracias a ello, pues también tenemos nosotros como espectadores esa posibilidad de ir buscando nuevas películas, nuevas aportaciones y que tengan también como que esa línea. Si a lo mejor me gustó la que ganó el año pasado en tal festival, pues voy y veo la de este año, ¿no? Entonces así es como también los festivales van creciendo, ¿no? Y por supuesto el cine. Otro dato que me gustaría recalcar acá es pues la directora y el elenco. Es dirigida por Ekwa Sangi, directora tanzano-estadounidense. Eso es muy importante porque seguramente de su contexto saca algo y tiene pues estas referencias, ¿no? Que son notables en la película. Y pues hizo su debut como directora de largometrajes con esta película. En 2016 sacó un cortometraje que es como
más bien diría que esta película sería la secuela de ese cortometraje. Farewell, Meu Amor, relatando los momentos antes de que Walter saliera al aeropuerto. Eso está padrísimo porque tenemos todavía un contexto de la vida antes de cómo estaba ya establecido en Nueva York Walter. Y pues la historia está inspirada en los tíos de la directora. Eso pues me parece también algo muy, muy relevante. Los protagonistas está Tareguma, Zainab Ya y obviamente Jaime Lawson, quien fue elegida como parte del elenco de Batman, la película que saldrá en 2022 y será dirigida por Matt Reeves. Sí, a mí me parece muy interesante esto que comentas de que está inspirada la historia de los tíos, porque la directora menciona que los tíos jamás se encontraron, entonces esta es una especie de suponer cómo habrá sido si los tíos se hubieran reunido después de un tiempo, ¿no? Entonces es no solamente una historia como ficcional, sino como que tiene un poco de la experiencia de la directora, ¿no? También a mí me resulta lindo porque también es como un traslado de la realidad a la ficción, pero sobre todo de las posibilidades que puedes encontrar en la ficción a través de una historia que te marca en la vida, ¿no? Entonces eso es muy como que importante recalcar también para el arte. El arte, sin duda, también hay veces que decimos que no supera la realidad porque ahora estamos como en la locura. Sin embargo, en esta situación yo creo que sí es como un respiro, un suspiro a una situación complicada como es la migración y como es esta separación que vemos continua con familias, ¿no? Por el estado económico, por la situación y las desventajas en las que se encuentran pues los diversos ciudadanos de diferentes países. Y justo sobre esa cuestión de pensar la realidad y trasladarla al arte, me hace pensar mucho en una cosa muy interesante de la película, que ella muestra un contexto político muy presente sobre la inmigración, sobre la guerra civil angoleña, que parece que fue uno de los conflictos más duraderos en el continente africano, pero lo hace de una forma muy sutil. Sabemos qué pasa, sabemos que Walter lleva años esperando que le salga la visa a la familia de reunión familiar. Sabemos también que él se tuvo que ir por la guerra civil angoleña e incluso hay un momento que él le menciona a su hija que en ese país al que acaban de llegar no se trata bien a los negros y mucho menos a los negros africanos, y que es a través del baile donde puede expresarse. Y eso me parece muy interesante porque está ahí, pero no dejamos de ver a personas que están viviendo con eso, ¿no? Les quería compartir de paso esta cita de la directora sobre este tema y sobre esta sutileza del contexto político dentro de la historia. Pero, ¿cómo afecta a las personas? ¿Qué pasa con las vidas que se están viendo afectadas y no necesariamente porque estas terribles cosas las golpeen en ese exacto momento, sino el efecto a largo plazo de verse desplazados, de ver familias separadas por mucho tiempo? ¿Qué le hace eso a las personas? Causa mucha incertidumbre el ver precisamente que, bueno, es una película bastante actual en cuestión contextual. Sin embargo, existe un conflicto justo de la discriminación que a pesar de que pareciera que el personaje está ya muy adaptado en Estados Unidos, en Nueva York, que ya tiene incluso hasta una pareja, ¿no? Cómo se abre para su hija para decir, no, o sea, también esto es parte de tenerte que ir acomodando a lo que te toca vivir acá, pese a las inconveniencias justo de la discriminación, que por supuesto seguramente arrasa todavía en otros ambientes y en otras características que dependan mucho de la raza, ¿no? De cada persona. Entonces eso es muy interesante que lo tomemos en cuenta. También está ese detalle, ¿no? ¿A dónde te vas y de dónde vienes? ¿Quién eres para ser tratado de tal o cual forma, dependiendo de la sociedad a la que te mudas? Sí, no, y definitivamente creo que lo más fuerte de la película y lo que rescato más de la película es ese tema sobre la migración y la identidad, como mencionas. Y creo que el baile, como
comentábamos al inicio, pues es un elemento que no solamente reúne a la familia, sino es un elemento que está presente como para encontrarse en un espacio y en un país que ya no es el país en el que naciste y en el que creciste y viviste durante años. Y en la película encontramos dos tipos de baile que son diferentes, ¿no? Uno, el que se relaciona más con el papá y el otro, el que se relaciona más con la hija. Y los dos tipos de baile son angoleños. Entonces la directora pensó que a partir de eso los personajes podían por fin expresarse, ¿no? Como mencionas. Y aparte de esto, cómo utilizar un medio en donde ahí te das cuenta que la comunicación en cuestión de las palabras a veces no basta y te tienes que trasladar a otro medio o a otro lenguaje para poder transmitir, o en este caso para no recuperar, no quiero decir recuperar los años, porque eso obviamente nunca sucede, pero sí como por lo menos para conectar con el otro, ¿no? Sentir como la empatía, porque como sea, el rollo que trae cada personaje es muy distinto, a pesar justo de que llevan la misma sangre o a pesar de que son del mismo lugar, la forma en cómo cada uno ve el mundo es sumamente diferente, ¿no? Entonces tendríamos también que acotar esta situación que de por sí, cuando vives en un mismo sitio con tu familia y desde pequeño y todo, hay diferencias, ¿no? Diferencias notables. Sin embargo, en este caso es un extremo y es sí, te digo, una cuestión como bastante ficcional porque ¿quién recupera a una familia? O sea, me parece una cuestión pues un tanto utópica, ¿no? ¿Quién podría recuperar a una familia después de 17 años? Y aparte, cuando ya tienes una vida establecida, ya tu mundo es otro y te está rodeando otro tipo de gente, estás teniendo otras visiones y me parece o me resulta como bastante complicado el poder entender esta situación de relaciones. No, y pienso muchísimo en Walter y en Esther, que es la esposa de Walter, como es una pareja que lleva separada 17 años, ¿no? Los dos crecieron de formas muy diferentes. Sabemos que Esther, como una forma de integrarse a un círculo y después de que tuvo que abandonar también su país, porque si no mal recuerdo, Esther y Silviña abandonan su país a otro país de África, pues busca un círculo, ¿no? Y busca un círculo de gente que la pueda recibir y ahí es donde entra la religión. Y pienso en Walter, que lo que hizo fue llegar a Nueva York y buscar a su círculo de gente y lo que él hace es encontrar este baile que se llama Kizomba. Y me parece muy bonita una escena que no les quiero dar spoilers ni nada, pero me parece muy bonita la escena que después de varias veces que están tanto Esther y Walter intentando hablar y no pueden comunicarse porque piensan tan diferente, es justo en este baile donde pueden llegar a comunicarse y empiezan a hablar. O sea, como que están platicando en un restaurante y de repente Walter le dice, bailemos, y ella como que se queda como, y se pone a bailar y ese es el primer momento en que ves a la pareja otra vez así, hacer clic. Entonces, eso me parece muy, muy interesante como, y que lo rescatas y lo mencionas, ¿no? El baile es otro tipo de comunicación. Una magia sucede tanto en la música como en el baile, porque lo sientes en todo el cuerpo. Sin duda es una emoción que te recorre el cuerpo y que aparte también te habla justo de una identidad. Y es justo el caso de Silvilla, ¿no? Ella baila una danza que se llama danza kuduro, que seguramente no sé si recordarán esta canción de danza kuduro. Bueno, ya saben dónde viene. Es una danza que usan principalmente los jóvenes angoleños, porque también hay que recordar que ellos vienen de una cultura en la que un adolescente no va a levantarle la voz a sus padres, ¿no? Entonces, ella está viviendo también, Silviña, ese enfrentamiento de sus dos papás se están reencontrando, los dos le dicen cosas diferentes y ella pues es como de no sabe qué decir, dice ok, sí, se reencuentra con un papá que hace años no ve, que no conoce, está enfrentada con su mamá que es súper religiosa y entonces, ¿qué es lo que hace? Ella se escapa a través de esta danza y es justamente esta danza una plataforma, como dice la directora, una plataforma que los jóvenes usan para hablar sobre
su vida y sobre las injusticias sociales en un país que estuvo durante años en guerra. Es una idea que no está alejada, que de alguna manera sí tiene como una presencia importante como seres humanos, que no considero que se la haya sacado así como de la manga la directora, ¿no? Sino que Total, sí sí. ha habido una observación a raíz de las danzas o de estos bailes, ¿no? Sí, claro. Y lo que me parece muy curioso es que, bueno, ella misma comenta que ella también baila y que por eso tiene esa relación con la danza. Que, no sé, cuando yo estaba viendo esta película, bueno, no sé, las dos ya tuvimos como la oportunidad de vivir un tiempo fuera de México y supongo que no sé si te hizo pensar mucho sobre esa cuestión de esas relaciones, de elementos muy culturales como el baile. En nuestro caso, seguramente tú pensaste en la comida, porque yo también. Cuando uno está fuera de su país y como que busca a través de elementos. eh, Cotidianos, es que ajá, los arraigados a tu realidad, a tu identidad y que los vuelves propios, ¿no? y eso me gustó mucho porque realmente tú ves toda esta experiencia de esta familia y no solamente el proceso de reencontrarse como una reunión familiar, sino también el reencontrarse siendo migrantes, ¿no? Y como que lo piensas, no es una película que te hable sobre las políticas de migración actuales, no es un movimiento social, que esas películas son igual de importantes porque tenemos que conocer qué está pasando ahora, pero también esta es otra visión, ¿no? Es una visión, como ella misma dice, de las personas. Bueno, ¿qué pasa con estas personas a largo plazo que tienen que enfrentarse a estos fenómenos de migración, de ser exiliados y de millones de cosas? Y no sé, eso me hace pensar mucho como en esta idea de cómo no existe un concepto, no debería de existir un concepto como de ser migrante ilegal, ¿no? También como al fin de cuentas ya es lo suficientemente difícil mudarte de lugar a un lugar muy nuevo como para que encima tengamos que pensar en todas las complicaciones burocráticas que conlleva. Claro, y sabes también el sentir en la misma migración y ahora que decías del exilio, que son casi unos cambios de vida obligados por la situación en la que Sí, se vive, ¿no? O sea, pienso en las personas que pudimos ir en algún momento a otros países y vivir un rato allá, haciéndolo con este sentido de libertad, haciéndolo con un sentido como de progreso, creyendo sí, en esta posición de estudio sí, y sí, sí. que es totalmente distinto y aún así se nota justo esta necesidad de tu país de verlo o encontrarlo en cualquier cosa, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en otro lugar me emocionaba ver que decía comida mexicana o tacos, ¿no? Y que los probabas y sabían malísimos. Pero aún así tú decías, bueno, México está presente de alguna manera y siento que ya no estoy sola, ¿no? Sí, Bueno, como claro. que da esa cuestión. Ahora imagínate, en este caso, pues no fuimos obligadas y que se llevó a partir de querer realizar o tener una experiencia distinta. Sí, que sabíamos que íbamos a regresar. Claro, y las condiciones son totalmente distintas, amenas, estás como que en otra onda, ¿no? En otra sintonía, y aún así hay una cuestión de extrañar. Y no puedo ni imaginar, o sea, se me hace de veras bastante complicado, se me hace una cuestión muy triste de las personas que son obligadas o que de verdad su situación no los deja vivir en paz y tienen la necesidad de irse, ¿no? Y de pasar un montón de peligros y justo eso de que aparte llegan y son etiquetados, ¿no? Que llevan esta clasificación que no puedo comprender todavía cómo en pleno siglo XXI tenemos como esas barreras, esos límites. Sí, totalmente. Y es por eso justamente que les recomendamos muchísimo que vean esta película. Es una visión muy humana de la migración, una visión muy humana de reuniones familiares, una visión muy humana de identidad en otros países. Además de que visualmente es muy linda y creo que vale mucho la pena porque
es la primera película de una, no solamente una directora mujer, sino una directora que ella misma es migrante y ella misma es africana, ¿no? Entonces, ¿cuántas obras conocemos del continente africano o de migrantes del continente africano? Y se las recomendamos muchísimo, muchísimo. Así es, pues ya escucharon Componentes Literarios. Esta película es imperdible por todo, la temática, la cuestión visual, la música, como bien lo menciona Cianya, y sobre todo, pues para ir cambiándole también un poco a la cinematografía ya más comercial o en el caso de temas como ya trillados, ¿no? Es bien importante como que vayamos sumándole a nuestro bagaje, pero no solo al bagaje, sino también a nuestro contenido en cuestión de personas, ¿no? De saber cuál es la forma de vida de muchos, ya sea a través de la ficción o a través de estas propuestas artísticas, estas películas. Y con base en ello, pues ir también teniendo más empatía, porque el mundo funcionaría mejor si todos nosotros fuéramos más empáticos, considero yo, y que tuviéramos como esta maña de ver qué hay más allá en estos lugares que muchas veces son olvidados y en estas personas que también. Entonces les dejamos por el día de hoy en este episodio, pues esta gran recomendación. Y bueno, así que sepamos en qué otras plataformas sale, les informaremos. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Nos pueden encontrar en todas estas como Componentes Literarios. Ahí podrán encontrarnos y pues también si quieren sugerirnos algunos temas que les latan, que tengan ganas de escuchar y de que platiquemos acá con ustedes en Componentes Literarios, nos será muy grato leerlos y pues claro, saber qué más les interesa aquí en los temas y que con gusto atenderemos todas esas dudas, atenderemos todo lo que nos quieran decir para que aquí nos estemos escuchando nuevamente en el siguiente episodio. Muchas gracias, Ian. Me dio mucho gusto que estuviéramos juntas otra vez. No, encantadísima y nos volveremos a encontrar. Un abrazo muy grande y un beso muy grande a todos. Tum 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 tum